Gracias, compañera. Ya. Si nosotros alguna vez nos hemos interrelacionado con el Código Orgánico del Ambiente, vamos a encontrar que en su parte final ya de este texto normativo, tenemos las infracciones ambientales establecidas en nuestra normativa ambiental nacional. Entonces, tenemos que en el artículo 315 de nuestro Código Orgánico del Ambiente, establece que las prácticas de subsistencia culturales y ancestrales no se consideran infracciones. Estas prácticas, como por ejemplo, voy camino a un sector agrícola, puede ser que me encuentre yo con parcelas o un área determinada donde los agricultores lamentablemente tienen estas prácticas culturales previas a realizar sus sembríos, porque ellos consideran de que de esta manera es como dejan limpio o listo su suelo para poder proceder a sembrar. Cuando todos conocemos que la quema agrícola en realidad afecta a nuestros recursos, va destruyendo toda la vida microbiana del suelo y por ende se ve afectado el suelo, va a lo largo del tiempo a reducir su calidad, su salud, y por ende va esto a afectar también a largo plazo, obviamente, a las futuras generaciones. Tal vez ya no va a tener suelos productivos por todas estas acciones que se han ido realizando con el pasar de los años. Pero sin embargo, nuestra normativa ambiental considera estas actividades culturales como que no son infracciones ambientales. Así tenemos, por ejemplo, también la pesca artesanal. Obviamente hay un sinnúmero también de consideraciones a tener en cuenta, porque también igual se regulariza la pesca cuando se utiliza, por ejemplo, no utilizar venenos para pescar, el tema de cuando hay vedas, respetar estos procesos para que estos organismos vivos puedan reproducirse, etcétera, etcétera. Incluido, aunque estas actividades se encuentren en áreas sensitivas, por ejemplo, un manglar, si vamos a hacer actividad ahí de extracción de crustáceos, hay reglamentos, hay guías a seguir para poder, obviamente, hacer uso de este recurso para podernos alimentar todas las personas, quienes consumamos este tipo de productos. Pero vuelvo y le repito, no porque se encuentre en un área sensitiva o un área sensible, quiera decir que por yo pescar ahí, obviamente, cumpliendo con las directrices establecidas, vaya a ser considerada una infracción. Ahora, si yo voy y pesco ya cuando están establecidas el tema de la veda o la prohibición de pescar de manera momentánea para garantizar de que estos organismos se reproduzcan, ahí sí ya estaría yo cometiendo una infracción. Tendría que responder ante la normativa sectorial, como es el Ministerio de Acuicultura y Pesca, etc. El artículo 316 nos habla de las infracciones leves. Un ejemplo de infracción leve puede ser la no presentación de los reportes de monitoreo acorde lo adquirimos dentro de nuestras obligaciones de la licencia ambiental. Es decir, si mi licencia ambiental me dice la extractora Muñoz debe de realizar sus informes de monitoreos de manera semestral, yo tengo que obligatoriamente realizarlo. Si no lo hago, si tal vez hice uno al año y no realicé los dos que necesitaba realizar en el año, obviamente he cometido una infracción leve. Y esto obviamente es objeto de un procedimiento después que lo determina así la autoridad ambiental, de un procedimiento administrativo sancionador. Otro ejemplo de infracción leve puede ser también la no presentación de las auditorías ambientales de cumplimiento en los periodos establecidos, como nos dice la normativa anterior, la primera al año, y de ahí cada 2 años de manera consecutiva. El artículo 317 del Código Orgánico del Ambiente, aquí están listadas las infracciones graves. Una infracción grave puede ser descargar
descargar descargas líquidas o aguas residuales que sobrepasen los límites máximos permisibles a un cuerpo de agua dulce, por ejemplo. Si estos parámetros están por encima de lo que establece la normativa, se lo considera como una infracción grave. Otra infracción grave también puede ser realizar caza de vida silvestre dentro de un área protegida. Esto puede ser tomado por la Autoridad Ambiental Nacional y tomar cartas en el asunto en temas de procedimiento administrativo sancionador a través de su departamento jurídico e iniciar una acción en contra de las personas que incurrieron en esta infracción. Aparte de eso, recordemos que también el Código Orgánico Integral Penal tipifica el tema del delito contra la vida silvestre o contra la fauna, lo que es atentar contra la vida silvestre, con una pena privativa de 1 a 3 años. Pero eso ya es otra función del Estado, que sería la judicial, que también vela por los derechos y garantizar la seguridad de nuestro entorno natural, etcétera, etcétera. Ahí vienen las infracciones muy graves. Y en el artículo 318, luego el artículo 319 de nuestro Código Orgánico del Ambiente establece las infracciones especiales en el manejo responsable de fauna urbana. Aquí en el tema de fauna urbana todos conocemos que este procedimiento, esta competencia la tienen los GAC municipales. Es por ello que los GAC municipales tienen sus propias ordenanzas en el tema de manejo de fauna urbana. Bueno, una vez que... Diego, perdón, una pregunta. Me perdí en el ejemplo de infracciones muy graves, porque habíamos hablado de que la descarga líquida o de aguas residuales que, por ejemplo, sobrepasen el límite máximo permisible, eso sería una grave. Se cortó el audio. Hola. Que si me puede dar un ejemplo, por favor, de las infracciones muy graves, porque no le escuché eso, me quedé en las graves. Ya, vamos. ¿Le parece si abrimos mejor el Código Orgánico del Ambiente y así revisamos de manera más amplia y no damos ejemplos? ¿Por eso? Ya. Vamos a proyectar el Código Orgánico del Ambiente. De acuerdo, Diego. Recuerde también que nos quedó en enviar el RCOA. Sí. Ya. Ya. Tenemos aquí nuestro Código Orgánico del Ambiente. Vamos al artículo que nos hablaba de las infracciones ambientales. Ya. Tenemos aquí ya, ahora sí pueden ver, estimados amigos, lo que estoy proyectando, que es el Código Orgánico del Ambiente. Estamos, como les decía, haciendo una clasificación de lo que clasifica según nuestra normativa ambiental como infracciones. Y teníamos que eran infracciones leves,
infracciones graves e infracciones muy graves, ¿correcto? Ese 3 tipos de infracciones son lo que la autoridad ambiental, ya sea de aplicación responsable o la autoridad ambiental nacional, va a ejecutar sobre todos los operadores o sujetos de control o administrados, como lo querramos llamar, cuando cometan infracciones administrativas ambientales por toda, como dice su artículo 314, por toda acción u omisión que implique violación a las normas ambientales. Por ejemplo, una violación a la norma ambiental puede ser el incumplimiento del plan de manejo ambiental, puede ser el incumplimiento a las obligaciones que se encuentran descritas en nuestro permiso ambiental y puede ser también un incumplimiento de la normativa ambiental. Entonces, cuando el fiscalizador ambiental o el técnico ambiental que realiza el proceso fiscalizador sobre determinada actividad determina una no conformidad, elabora su informe técnico y este informe técnico lo envía al área jurídica y el área jurídica, según el hallazgo, va a comparar con estos artículos y va a determinar a qué tipo de infracción corresponde lo que ha incurrido determinada actividad. Estábamos viendo aquí ejemplos de infracciones, lo que eran las infracciones leves, por ejemplo, inicio de un proyecto o una actividad categorizada como de bajo impacto sin la autorización administrativa. Es decir, el no obtener el permiso ambiental, en este caso de un registro ambiental, no de licencia, bajo impacto es registro ambiental, implica una infracción leve. Había puesto como ejemplo el incumplimiento de presentar, aquí están las auditorías ambientales y reportes de monitoreos, les había puesto como ejemplo. Y aquí tenemos, por ejemplo, la generación de residuos o desechos especiales sin la autorización administrativa. Es decir, si el laboratorio, el Grupo Químico Marcos, aparte de que tiene un certificado ambiental, pero ellos generan desechos peligrosos y especiales y no han obtenido su registro generador de desechos peligrosos y especiales, estarían cometiendo una infracción leve, el cual el área jurídica o la autoridad ambiental de aplicación responsable pudiera hacer que les inicie un proceso administrativo sancionador. Estoy poniendo como ejemplo, no es que estoy diciendo que acusando al laboratorio Grupo Químico. No, súper. Muchas gracias. Es importante que nos haga ver todo eso. Gracias. Ajá. El incumplimiento, por ejemplo, de la obligación de presentar los programas de gestión integral de existencias caducadas y envases vacíos de sustancias químicas. Recordemos también que aparte de obtener el registro generador de desechos peligrosos y especiales, cuando nosotros consumimos sustancias, consumimos en el tema de nuestra actividad, es decir, yo tengo un laboratorio y yo necesito adquirir ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, otro tipo de reactivos, esto se lo considera sustancias químicas peligrosas. Yo también tengo que sacar mi registro generador de sustancias químicas peligrosas. Y hay unos requisitos establecidos ya, correcto, para esto. Es la cantidad que requiero anualmente y asimismo debo de declarar anualmente lo que se ha ido consumiendo en el registro de sustancias químicas peligrosas en este caso. La no notificación a la Autoridad Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del brote de plagas o enfermedades de especies forestales en las plantaciones forestales productivas y el incumplimiento de las medidas de sanidad en materia de medios de propagación vegetal definidos por la Autoridad Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Es decir, si dentro de un área protegida, un área sensitiva, existe la propagación de plagas o enfermedades, se debe de comunicar a estas entidades para que desde el ámbito de su competencia, en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional, que es la que vela por la protección de estos sistemas sensibles, articulen todas las acciones necesarias para proteger determinada área. Recordemos que al áreas colindantes de nuestros sistemas nacionales de áreas protegidas, muchas veces, es más, es el caso, podemos tener que se estén desarrollando actividades agrícolas, actividades ganaderas, pecuarias, lo que es acuacultura y pesca,
Y esto, la presión que ejercen estos sistemas productivos sobre determinada área sensitiva o área protegida, puede influenciar en la salud de la flora o fauna de nuestra área protegida. Y por eso debemos siempre informar como actividad productiva si tenemos algún brote de alguna plaga, alguna enfermedad que pueda expandirse hacia otro territorio y generar algún tipo de afectación. Infracciones graves es lo que más, a partir de aquí tenemos más infracciones. Las graves, por ejemplo, la infracción grave, el aprovechamiento, tenencia, posesión, uso, transporte, movilización, almacenamiento, procesamiento y comercialización de los productos forestales, maderables y no maderables de especies nativas que no estén en alguna categoría de amenaza, condicionada o restringida sin la autorización administrativa o que teniéndola se exceda lo autorizado. Otro ejemplo, la caza, pesca, captura, recolección, extracción, tenencia, exportación, importación, transporte, movilización, aprovechamiento, manejo y comercialización de especies de vida silvestre. Recordemos un dato muy importante, que cuando nosotros vamos a elaborar nuestro estudio de impacto ambiental o estamos haciendo algún tipo de auditoría o informe ambiental de cumplimiento y requerimos de hacer una caracterización biótica de nuestra área de influencia, es decir, necesitamos hacer caracterización taxonómica, determinar qué especies son las que tenemos dentro de nuestra área de influencia, tanto de flora y fauna. Por favor, cuando vayamos a hacer este tipo de cosas, siempre debemos de sacar un permiso a la Autoridad Ambiental Nacional para movilizar esa especie que se encuentra dentro de su hábitat hacia un laboratorio o hacia otra área donde queramos analizar sus características, etcétera, etcétera, cuando estamos levantando una línea base o cuando estamos haciendo una auditoría y queremos determinar las características bióticas del entorno. Suele pasar que muchas veces existen consultorías que hacen la línea base del proyecto, extraen espécimen, ya sea de flora o de fauna, y los trasladan a otro lugar. Y resulta que todo este procedimiento lo redactan dentro del estudio de impacto ambiental. Y la autoridad ambiental, cuando está leyendo, se percata de que había traslado, transporte de un sitio donde estaba en su hábitat determinada especie hacia un laboratorio, por ejemplo, para analizarlo, hacerle los estudios correspondientes, y no ha habido el permiso correspondiente, entonces ahí la autoridad ambiental automáticamente les inicia un proceso administrativo sancionador, porque han cometido una infracción, como podemos ver aquí, una infracción grave. Ya. Hemos visto ejemplos de infracción grave. Ahora vamos a ver ejemplos de infracciones. Les hablaba sobre los reportes de monitoreo. Déjenme buscar ese, creo que es el 11 o el 13. Grave. Porque estoy muy graves. Aquí tenemos otra infracción de lo que hemos venido hablando, el no contar con la autorización administrativa cuando se tiene la obligación de obtenerla para la gestión de sustancias químicas peligrosas y generación de desechos peligrosos. Importantísimo obtener este tema. El incumplimiento del plan de manejo ambiental en lo cual no se haya aplicado los correctivos ordenados por la autoridad ambiental competente. Por ejemplo, si existe un proceso de inspección, hablándolo
términos de fiscalización ambiental, reciben una inspección y la autoridad ambiental determina un sinnúmero de hallazgos de no conformidades y no les inicia un proceso administrativo, solo que les notifica mediante un oficio disponiéndole, qué sé yo, la presentación de un plan de acción, es decir, donde ustedes tendrán que poner todos los hallazgos que la autoridad identificó, las medidas correctivas, y si ustedes no cumplen con esta disposición, ya su infracción toma la categoría de una infracción grave. Siempre tenemos que responder a las disposiciones de la autoridad ambiental. Claro está, ustedes me podrán decir, pero bueno, muchas veces la autoridad, todos somos seres humanos y la autoridad también se equivoca. Entonces no nos podemos quedar callados ante eso. Si nosotros creemos como técnicos de algún proyecto que la autoridad ambiental ha determinado una no conformidad de manera errónea, tenemos que oficiar todo por escrito, tenemos que responder al oficio diciendo, diciendo lo que creemos es incorrecto y anexando toda la información de respaldo necesaria que contradiga a esta no conformidad que la autoridad ambiental pudo haber indicado. Ahora, si la autoridad ambiental ubicó o determinó de manera correcta las no conformidades, con mucha más razón en los términos de días que nos den para emitir una respuesta, debemos de hacerlo. Porque si no, este incumplimiento, estas no conformidades que tal vez puedan estar categorizadas como infracciones leves, por ejemplo, en la no presentación de las auditorías dentro de los periodos establecidos, en la inspección determinaron de que no tenían estas auditorías al día y le dispusieron la presentación de la auditoría en 20 días y tras eso yo como operador no hice caso omiso, no les presento dentro de los 20 días, yo ya estoy incumpliendo el plan de manejo ambiental y no estoy respondiendo a la autoridad en los términos de días que me dijo y por eso mi infracción leve ya se convierte en una infracción grave. Sube de categoría y por ende la multa económica puede también subir dependiendo de la actividad económica que tenga, de las declaraciones del impuesto a la renta que tenga. Vamos a ver esto un ejercicio en las diapositivas que tenemos. Va a salir una multa económica. Se va a determinar la multa económica. Aquí está el incumplimiento de la presentación del programa de gestión integral. Bueno, esto es otra cosa. El incumplimiento parcial de medidas de reparación integral de daños ambientales. Aquí está algo de lo que hablamos como infracción grave. El numeral 21, lo que le estoy marcando. Algo que les marcaba el día que hablábamos de las inspecciones de control. Y hablábamos de que en la parte ambiental, cuando la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable ejecuta una inspección de seguimiento y control, no es obligatorio anticipar la inspección o enviar un comunicado al representante legal de la actividad diciéndoles tal día vamos a asistir, a tal hora, tales técnicos, no. Esta parte no es obligación de la autoridad ambiental notificar. La autoridad ambiental habíamos dicho que puede hacer un seguimiento y control sin previo aviso, sin notificación previa y de ser necesario hacer uso de la fuerza pública para poder ingresar a determinada actividad. Ahora, muchas personas, ha habido el caso, muchas personas, muchos representantes legales de actividades, como no se les anticipa esta inspección que se le va a realizar a su actividad, ponen una traba, no autorizando el ingreso, no prestando las facilidades para que el inspector ambiental realice su trabajo. Esta negativa, como lo vemos aquí, el numeral 21, el artículo 317, se convierte en una infracción grave. Y obviamente en base a esto puede ser multado el representante legal de la actividad. ¿Alguna pregunta hasta aquí en lo que estamos viendo? ¿Se está entendiendo o cambiamos la metodología? No sé qué les parece.
Aquí también tenemos otro ejemplo como infracción grave, algo de que habíamos visto como mecanismo de control. Hablamos de que los mecanismos de control son los monitoreos, las inspecciones, auditoría ambiental de cumplimiento, el informe ambiental de cumplimiento y lo demás que la autoridad ambiental determine. Hablamos ahí de los planes de acción cuando se hacen inspecciones de control y los informes de Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí, Ya se lo ve también. pasó como que se me cortó el internet, tuve que... Ah, ya. A ver, Diego, estamos aquí, ¿verdad? aprovechando una, Sí, dígame. ¿sabe qué? Quería hacer una consulta que me quedó de los temas de las prácticas ancestrales. ¿La Ya. autoridad ambiental tiene algún anexo donde indique cuándo es sancionado el que haya hecho mal uso de la, o aduciendo que son prácticas ancestrales, haya hecho algún daño al ambiente? A ver, tenemos acá las prácticas ancestrales. En el 315. Ujú. Sí, en el 315. A ver, de verdad que hay un procedimiento establecido por esto, personalmente no lo conozco. De verdad, soy sincero en este aspecto. Pero recordemos también de que, por ejemplo, yo soy pescador, ando en el río, pescando una especie de acá, por ejemplo, del Cantón Quevedo, Boca Chico, se me ocurre. Ya. Para mi subsistencia, para alimentación no solo mía, también para otra población, yo realizo la pesca. Pero cuando si yo estoy asociado, existen asociaciones de pesca, que estas las regulariza el Ministerio de Acuacultura y Pesca. Ellos establecen periodos de veda. ¿Por qué? Porque las especies, ahí tenemos técnicos biólogos, ellos determinan en qué meses, en qué temporada las especies tienen que reproducirse y hay que garantizar este proceso natural biológico, obviamente. Entonces, en estos procedimientos ya estas asociaciones están socializadas con aquello de las vedas, en qué tiempo se dan, y ellos están comprometidos a cumplir. Ahora, si alguien incumple y pesca, como, bueno, estos temas lo podemos conocer, a esta disposición de no pescar en determinado tiempo, obviamente puede ser objeto de una sanción administrativa, no solo por parte de la autoridad ambiental, sino también por la otra entidad que lo regulariza, el Ministerio de Agricultura y Pesca. Si alguien tiene alguna experiencia sobre estos temas más profundos o ha trabajado en el Ministerio de Agricultura y Pesca, o nuestra compañera bióloga, tal vez pueda tener, porque ella también ha trabajado en temas de especies, creo, en cultivos de este tipo de características, nos puede ilustrar. Sinceramente, no tengo más experiencia en esto, tal vez por eso le esté fallando en este momento. Pero si alguien tiene una experiencia amplia en estos temas, que haya incidido, haya evidenciado este caso, me gustaría también que lo explique para poder todos retroalimentarlos en este aspecto. Claro, aquí indica que cuando no sean fines comerciales, entendería Claro. que es quien tiene una pequeña
una era, una extensión pequeña de terrenos para su uso, como usted mencionó, porque aquí indica que cuando no sean comerciales, no son infracciones el aprovechamiento de la vida silvestre, el mal uso, mejor dicho. Claro. Es lo que entiendo. Sí, correcto. Igual también recordemos de que, bueno, ya especies que estén declaradas en peligro de extinción, obviamente, ahí sí ya es otro tipo de infracción, ahí ya entra el COIC. Por ejemplo, en un área protegida, en un snack, yo no puedo decir que voy a cazar una guanta o una guatusa por decir que necesito alimentarme. Ahí sí yo estoy cometiendo una infracción porque esta especie se encuentra, por ejemplo, en un listado de especies en amenaza de extinción. Ahí ya cometo una infracción. Yo ya no me puedo justificar que es para mi subsistencia, etcétera, etcétera. ¿Alguien más que quiera aportar sobre este caso? Pero yo considero que si vive dentro de este, por ejemplo, un guaurani, este sí tiene acceso a eso, no le prohibiría, porque es parte de su vida silvestre, de su vida. Claro, allá ya Distintivo, entramos sí. en temas de pueblos y nacionalidades que se encuentran, por ejemplo, ¿cómo se llama? En aislamiento también, muchos de ellos. Obviamente ellos no tienen otra fuente de alimentación, sería atropellador de parte de una autoridad ambiental que inicie algún proceso administrativo si la fuente de alimentos de ellos es la vida silvestre y la fauna y flora, etcétera, etcétera. Entonces, sí, estos temas tienen sus excepciones, dependiendo de dónde nos encontremos también ubicados geográficamente. A experiencia propia, o sea, si yo hablo acá si hablamos tal vez de la parte costera, obviamente si cazamos una guanta, un guatiuso y alguien nos denuncia, obviamente vamos a tener problemas, pero en la parte de la Amazonía, los pueblos ancestrales, pueblos y nacionalidades tienen ellos también sus ya establecidas, incluso la autoridad ambiental, las directrices para el desarrollo y convivencia dentro de estas áreas tan importantes que son para el país, no solo para el país, sino para todo el mundo. Recordemos que la Amazonía también es el pulmón del planeta Tierra hoy en día. Diego, disculpa, por eso acá también hay los criaderos, ahí están autorizados los criaderos de guatusas, de guantas para conservar la especie acá en la Amazonía. Claro, todas estas medidas que usted nos aporta, son medidas obviamente para también garantizar así como se consume, también poder, como usted dice, tener criaderos para disponer para las personas que se alimentan. Correcto. Muchas gracias igual por su aporte. Estábamos en infracciones graves, creo, ¿verdad? Sí, nos toca muy graves. Ya. Estaba aquí que les iba a poner un ejemplo de uno de los mecanismos de seguimiento y control ambiental que habíamos estado viendo. Por ejemplo, si se me accidenta una avioneta, yo tengo una empresa, una compañía que da servicios de aerofumigación y envío a prestar este servicio a la Hacienda San Diego, y resulta que en este trayecto mi avioneta sufre un accidente y obviamente se va a un cuerpo hídrico, por ejemplo, de aterrizaje en un cuerpo hídrico, hubo el accidente, hubo muertos, por ejemplo, el piloto murió. Esto que yo no tengo obviamente como planificado, tengo como medida dentro de mi plan de manejo ambiental, es un incidente que no está planificado, que no está dentro de nuestro pronóstico. Obviamente que se maneja el factor riesgo, pero no estuvo contemplado dentro de nuestro plan de manejo ambiental, por ejemplo, cómo actuar ante un accidente. Obviamente nosotros tenemos la obligación de presentar a la autoridad ambiental correspondiente o competente un plan emergente. ¿Qué medidas he tomado y qué medidas voy a ir desarrollando en el transcurso de los días para atenuar los impactos sociales? Porque tal vez hubo la pérdida
de una vida humana, los impactos ambientales, si mi avioneta iba cargada de combustible, aparte de eso iba cargada de los productos agroquímicos que iba a fumigar, todo eso si cayó fue por el impacto, fue dispersado en el río. Obviamente hay que tomar medidas y la empresa tiene que demostrar ante un plan emergente todas las medidas necesarias para atenuar el impacto, y si es de remediar el sitio, tendrá que remediar el sitio por lo que pudo haber contaminado este accidente. Asimismo, tal vez si yo tengo una extractora y resulta que me ocurrió un incidente dentro de mi actividad, por ejemplo, un incendio, y no está contemplado dentro de mi plan de manejo ambiental cómo yo voy a actuar ante un incendio, yo tengo que, obviamente que ya hay guías y manuales establecidos para esto, pero si yo no tenía contemplado dentro de mi PMA y este incendio me generó, qué sé yo, se me quemó desechos peligrosos, hubieron un sinnúmero de materiales tóxicos que se quemaron y fueron, todas estas toxinas fueron al ambiente, yo tengo que presentar un plan emergente para remediar este impacto que generó mi incidente y que no estaba contemplado cómo actuar dentro de mi plan de manejo ambiental. Si yo no presento estas medidas dentro de 24 horas, obviamente este incumplimiento de la normativa se me convierte en una infracción grave, como le dice la normativa ambiental. Las infracciones muy graves por ejemplo, aquí tenemos uno de los problemas que muchas veces vemos en noticias, que se nos queman los bosques y existe la hipótesis que muchas veces son incendios de estas áreas frágiles motivadas o realizadas de manera consciente por el ser humano. Cuando se descubre o se logra identificar al infractor que ha producido una quema, y sobre todo si es una afectación a un bosque natural o ecosistemas frágiles, esta persona está incurriendo en una infracción muy grave. Y esto también puede incurrir en fiscalía para que se determine también los daños ambientales y de esta manera el COI sentencie en función de la infracción que se haya cometido, los días, meses o años y aparte las multas económicas o labor social que tenga que realizar el infractor por haber incendiado o haber quemado un área frágil o un área sensitiva. Bueno, antes me equivoqué, les dije que los vertidos, descargas y emisiones que se encuentren sobre los límites máximos permisibles, les dije que era una infracción grave. El numeral 11 establece de que del artículo 318 lo establece como una infracción muy grave. Entonces, estar atentos nosotros como técnicos ambientales de siempre estar tomando todas las medidas necesarias para que nuestros procesos productivos que generen descargas o vertidos siempre se encuentren dentro de lo que establece nuestra normativa ambiental nacional. Si yo, Diego Muñoz, tenía mi extractora y decidí terminar la actividad, me fue mal, no tuve la capacidad económica para continuar con el negocio y dejé botar las instalaciones. Me fui, ya no quiero más, no doy más, quebré, me fui y abandoné las instalaciones. Si yo abandono estas instalaciones sin haber ejecutado el correspondiente plan de cierre y abandono, estoy cometiendo una infracción muy grave, como vemos en el numeral 13 del artículo 318, y en función de esto también la autoridad ambiental nos puede iniciar procedimientos administrativos. La exportación de residuos o desechos peligrosos sin la autorización otorgada por la Autoridad Ambiental Nacional. Tenemos aquí las infracciones especiales que habíamos visto en la diapositiva, que son las sanciones en el manejo de la fauna urbana. El retiro de animales, objeto de la infracción según corresponda, para ser colocados al ciudadano de una persona natural o jurídica que se le designe al efecto.
Obligación de prestar de 200 a 500 horas de servicio comunitario. La prohibición de adquirir y mantener animales de forma temporal definitiva. Multas económicas. Todos estos numerales que vemos aquí están incluidos dentro del artículo 321. Los puede aplicar en este caso los GAC cantonales. Ellos tienen la competencia del tema de fauna urbana. Ellos aplican un sinnúmero de acciones para la protección de estos animales que muchas veces se encuentran desprotegidos en las calles, etcétera, etcétera. Bueno, ahí no nos vamos a meter mucho. Más vamos a hablar de los temas de infracciones, pero en temas ambientales, como incumplimiento de las obligaciones, etcétera, etcétera, cuando tenemos un determinado proyecto. Ese para que pudiéramos ver, quienes no tengan a la mano el Código Orgánico del Ambiente, esos son los tipos de infracciones que tenemos y están enlistados en cada uno de los artículos que hemos podido ver. Pero así vamos a la diapositiva para continuar con el tema que estábamos viendo. Aquí está a manera de resumen. Ya vimos algunos ejemplos de infracciones. Las infracciones están tipificadas desde las que no son consideradas infracciones, como el 315. Luego vienen las infracciones leves, del 316 hasta el 318, las muy graves. Y las infracciones especiales en el manejo de fauna urbana. A proyectar. Ya. Una vez que se ejecuta un mecanismo de seguimiento y control ambiental, es decir, una vez que nosotros como técnicos ambientales o como fiscalizadores ambientales vamos, por ejemplo, atendemos una denuncia ambiental y determinamos que la denuncia ambiental se encontraba en lo cierto, lo que describía toda la denuncia ambiental, elaboramos, hacemos la inspección de control, solicitamos toda la información de respaldo, si tiene autorización administrativa, si genera desechos peligrosos, si tiene permiso de desechos peligrosos, si vemos que la actividad genera algún tipo de descarga de aguas residuales, solicitamos el reporte de aguas residuales. Si vemos que la actividad tiene emisiones a la atmósfera, solicitamos los reportes de emisiones a la atmósfera. Todos estos mecanismos de control que el fiscalizador ambiental aplique para determinar el cumplimiento o incumplimiento del plan de manejo ambiental, de la normativa ambiental o de las obligaciones del permiso ambiental, son detalladas en un informe técnico. Y este informe técnico, dependiendo de las no conformidades que se encuentren, va a ser entregado, va a ser puesto a disposición o puesto en conocimiento al área jurídica de la autoridad ambiental, ya sea nacional o de aplicación responsable, ¿correcto? Entonces, el área jurídica recepta este informe técnico con todas las observaciones, todas las no conformidades que se ha determinado en la ejecución de un mecanismo de control, por ejemplo, la inspección de control, y el área jurídica inicia el proceso administrativo. Es decir, hace un auto inicial donde se va a detallar la fecha, la hora, quiénes son los representantes, en este caso del área jurídica. Va a ser un antecedente del informe técnico, como partió de una denuncia, por ejemplo, va a ser el antecedente de cuando ingresó la denuncia, va a ser un antecedente de cuando el técnico fue a realizar la inspección de control, y va a ser una descripción de todo el informe técnico que fue puesto en conocimiento al área jurídica. Entonces, como el informe técnico es el instrumento motivador, tiene que obviamente ir de sustento en la resolución. Y esta resolución, donde se abre este auto inicial, donde se da inicio al proceso administrativo, es notificado al representante legal de la actividad. Es por ello que se procede a realizar las citaciones. Es decir, tomamos el auto de inicio, el notificador o el técnico o el área jurídica
o quien se determine como persona que vaya a notificar al representante legal tendrá que ir y entregarle esta citación, este auto de inicio. Esta citación no termina en la primera notificación por temas jurídicos. Tal vez aquí tengamos personas que hayan estado más interrelacionadas en estos temas jurídicos, pero recordemos que para estos procedimientos debe de existir mínimo 3 notificaciones consecutivas al menos. O representante legal tiene que haber recibido estas 3 notificaciones. ¿Por qué se tiene que notificar 3 veces? Hay excepciones. Por ejemplo, si yo, Diego Muñoz, soy el representante legal de la Hacienda Bananera y yo cometí la infracción y viene y me notifica y yo como representante legal, yo firmo el recibido, ahí puede quedar la notificación. Es decir, ya no es necesario de que la autoridad ambiental venga y me notifique las 2 veces más que falta. Es decir, 2 días más que tengan que hacerme llegar la citación. Porque ya se asume de que en la primera notificación yo, como representante legal, ya tengo conocimiento de la citación que me están haciendo. Ya no es necesaria las otras 2. Ahora, sí, yo como tengo trabajadores, tengo una secretaria o un secretario o personas que están vinculadas a mi actividad, que están a diario dentro de la actividad, pero yo por cuestiones personales me encuentro en otros lados, la autoridad ambiental va, se acerca hasta donde está mi actividad, notifica, pero recibe, por ejemplo, un asistente de mi actividad, lo ubica el recibido. Ahí sí, cuando recibe una tercera persona que está obviamente vinculada con la actividad, es obligatoria las 3 citaciones, las 3 notificaciones. ¿Por qué? Porque puede ser que al primer día yo no llegué a mi lugar de mi actividad y no recibí en mis manos, o sea, el personal que yo tengo no me entregó a mí la citación. O puede ser que al segundo día tampoco, pero al tercer día sí. Es más, estos son los tiempos que ya tiene establecido el marco legal. Esto creo que está establecido en el Código Orgánico Administrativo. Recordemos que todos los procesos administrativos, ya sean legales, financieros y como es el tema ambiental, están igual regulados por una norma máxima y es el Código Orgánico Administrativo, que esto es de dominio al menos de todos los abogados para cómo se debe llevar un proceso administrativo de cualquier índole. Y no es la excepción en los procesos administrativos de la parte ambiental. Tienen que cumplir también con este procedimiento porque recordemos que todo procesado tiene el derecho a la presunción de la inocencia. Entonces se debe respetar el debido proceso para que la otra persona también se pueda defender, para que pueda emitir una respuesta, para que pueda también prepararse para notificar a la autoridad o decir qué acciones va a tomar, etcétera, etcétera. Entonces, que quede bien claro este temita de las citaciones, por favor. La primera o la segunda, un ejemplo, sin necesidad de la tercera, es válida cuando el representante legal de la actividad sí recibe la notificación de manera personal y ubica obviamente su rúbrica, número de cédula, la fecha y hora en que recibió la citación. Si terceros apegados a la actividad de él reciben la notificación, una secretaria, una ventanilla, una cajera que tengamos dentro de nuestra actividad, obviamente se debe cumplir con las 3 citaciones para cumplir con aquello. Obviamente aquí viene un sinnúmero de digámosles, habilidades. ¿Por qué? Recordemos que el fiscalizador ambiental debe ser una persona, dijimos, uno de los principios es la eficiencia y la eficacia. Obviamente podemos decir, pero bueno, se demanda de recursos para 3 días ir al mismo lugar a notificar a las mismas personas. Aquí ya depende de cómo llegue la persona que es encargada de notificar. Y ojo, no estoy diciendo por tema tal vez de que se vaya a escapar los otros días, no. Si la persona que notifica sabe llegar, por ejemplo, y no le recibe el representante legal, sino la secretaria o algún asistente, si sabe llegar a esta persona y decirle, amigo, mire que estamos escasos de presupuesto logístico, la movilización como autoridad o fiscalizador ambiental nos es costosa, por favor, hemos venido hoy día
recíbanos las 3 notificaciones. Obviamente ahí tendrá que ubicarle la fecha de recibido del día que le recibe, del día siguiente, otra hoja donde esté la del día siguiente la notificación y otra hoja donde esté la del día del tercer día. Entonces, todas estas constancias ya van a quedar obviamente registradas como que la persona sí fue notificada los 3 días. Pero esto es un tema ya, digamos así, de diálogo, obviamente, es de diálogo, para evitar la demanda de recursos para notificar. Imagínense notificar que la autoridad ambiental tenga ubicada en un sitio sus oficinas y donde tenga que notificar se encuentre al otro extremo de la provincia, a 40, 50 kilómetros, 60 kilómetros, entonces obviamente va a requerir de recursos y de personal también para realizar la notificación. Y aquí depende mucho de la estrategia que utilice el notificador para que le pudieran asignar esta cosa. Claro que si la persona se pone en negativa, obviamente no nos queda más que retirarnos como notificadores. ¿Por qué? Porque está en su derecho de decir, no, a mí vengan a notificarme los 3 días. Y él va a ganar tiempo a partir de la última fecha que recibe. Aunque le reciba el mismo día, va a tener el tiempo de la última fecha que lo ubicó. Pero en estos casos sí ya no vamos a poder hacer como una inspección que decimos, no, yo vengo ahorita, yo quiero que ahorita me reciban, yo quiero que ahorita me permitan todo el acceso, yo creo que ahorita se me presten todas las facilidades. No, en este caso es diferente. En este caso, si la persona no acepta o no cede a recibirle las 3 citaciones en un mismo día, obviamente tenemos que retirarnos de manera tranquila y simplemente regresar al siguiente día a realizar la otra notificación. Bueno, se realiza las citaciones, se cumplió con el proceso de citación, se le dispuso que en 10 días se presente o que en 10 días emita un comunicado diciendo qué abogado o qué estudio jurídico, etcétera, etcétera, lo va a representar o que emita un poder de cuál es el abogado que lo va a representar en las audiencias o en el desarrollo del proceso administrativo. Y también se le dispone, en el auto inicial, se le va a disponer, según nuestra nueva normativa, que es el Código Orgánico del Ambiente, se le va a disponer la presentación en el primer escrito que él tenga que emitir cuando va al poder del abogado que lo va a representar, tiene que emitir también la última declaración del impuesto de la renta. Ojo, que yo emita de manera inicial, como persona que está siendo procesada, mi último impuesto de impuesto de la renta, no quiere decir que ya voy a ser multado. ¿Correcto? Esto, la autoridad lo solicita, obvio que es para multar, pero eso no quiere decir que ya va a ser multado. Recordemos que esta es la parte inicial y la autoridad ambiental va a requerir de todos los documentos, de toda la información, por si al final se decide en base a los hallazgos, en base al desarrollo del proceso, si no hubo una subsanación de las no conformidades, al final sí se le va a multar. Y ahí sí la autoridad ambiental va a revisar el último impuesto de declaración de la renta y en función de eso va a aplicar una multa como el ejercicio que vamos a ver más adelante. En la audiencia tiene que estar el abogado que representa al representante legal de la actividad. En este caso, como ya hay un poder firmado, que él es el abogado que va a representar al operador de la actividad, ya no sería necesario ni obligatorio la presencia del representante legal u operador o administrado de la actividad. Pero si, obviamente, tenemos muchos representantes legales de actividades que sí se encuentran comprometidos con la parte ambiental o que se preocupan muchas veces por las acciones que tome la autoridad ambiental, ellos van también a acompañar a su abogado. Lo ideal sería que ellos acompañen a su abogado que los representa a la audiencia, para que de esta manera ellos puedan escuchar, puedan ver lo que se hace en desarrollo durante la audiencia. Y tal vez no nos puedan mentir como representantes legales de alguna acción que se haya tomado. Otros representantes legales no se ven obligados, creo, vuelvo y repito, si ya tienen un poder firmado, solo puede comparecer el abogado y solo envían a su abogado que se encarguen, son personas de confianza, me imagino, a que se encarguen de todo el proceso. En esta audiencia está siempre la autoridad ambiental,
¿Quién es la autoridad ambiental? Si es el caso del Ministerio de Ambiente, la autoridad ambiental en territorio, ¿quién va a ser? Va a ser en estos casos, a la fecha actual, el director zonal. Anteriormente eran los directores provinciales, estaban siempre en la audiencia del director provincial. Y su cuerpo de abogados o el abogado que va en representación del departamento jurídico. Si es que el proceso administrativo lo ha iniciado una autoridad ambiental de aplicación responsable, ya sea provincial o cantonal, tiene que estar el director de gestión ambiental o otro nombre que haya tomado esta dirección en otras provincias. Tiene que estar obligatoriamente el director de esta dirección, tiene que estar obligatoriamente también un técnico un abogado o un equipo de abogados que tengan dentro de la dirección y que hayan sido los que hayan motivado el inicio de este proceso administrativo. Importante también la presencia del técnico que motivó el proceso administrativo. Recordemos que el informe técnico que elaboró el inspector ambiental es el que motiva todo lo que está sucediendo. Entonces es importantísimo también la presencia de él, porque él puede dar un detalle de qué es lo que encontró, etcétera, etcétera, y de esta manera despejar todas las dudas, incluso al representante legal o al operador, para que puedan tomar las acciones del caso y corregir a tiempo para que al final del proceso administrativo no sea aplicada una multa o una sanción administrativa. El representante legal tiene el derecho a pedir el término de prueba, que dura 10 días. ¿Qué se hace en el término de prueba? Por ejemplo, si yo como representante legal me estoy sintiendo afectado por las no conformidades que me hizo el técnico, yo puedo solicitar otra inspección de control para que se vuelva a corroborar lo que el técnico está diciendo. Puedo solicitar en la audiencia se realice otra inspección de control. Y cuando se realice otra inspección de control, yo como representante legal, obviamente, si yo estoy diciendo de que lo que está puesto en el informe está mal, no es así, yo tengo que, cuando se ejecute la inspección, tengo que tener ese hallazgo, esa no conformidad subsanada. Obviamente aquí viene también la parte técnica. ¿Por qué? Porque puede ser, no, pero es que ya me cambió la condición, porque sabía que yo le iba a ver inspección. Él, por ejemplo, ya no me está descargando las aguas. Resulta que con desechos sólidos, por ejemplo, no hay ni siquiera separación de sólidos. Resulta que como a 10 días creó por ahí una rejilla y sí, ya existe por lo menos un tratamiento primario, por ejemplo, decir así. Obviamente él ya cambia las condiciones, él ya busca mejorar su actividad para que no se le aplique una multa. Y cuando se va a la etapa de prueba, ojo, un detalle muy importante, puede ser que vaya el mismo técnico, aunque a muchos operadores no les gusta esto, porque obviamente suelen decir que va a ser juez y parte de una inspección que él ya hizo. Y obviamente yo me pongo como técnico, imagino que ustedes también, cuando motivamos un proceso administrativo es porque hemos visto que se ha violentado un derecho de la naturaleza o se ha violentado la normativa ambiental. Y como técnico queremos que el procedimiento administrativo llegue a buen punto, a que se pague la infracción que se cometió. Y esto no les gusta a muchos operadores porque dicen que uno vaya con esa perspectiva de que como evidenció lo primero, hay que buscarle lo mínimo para que se termine en sanción. Ellos saben solicitar en audiencia, se cambie de técnico cuando ellos ya saben o se les indica ahí, muchas veces por falta de equipo técnico, porque estamos cortos de presupuesto, etcétera, etcétera. Se suele decir, bueno, va el mismo técnico. No, ellos dentro de la audiencia solicitan que se les cambie de técnico. Entonces, el técnico, sea el mismo o otro técnico que vaya, debe ir en la etapa de prueba a inspeccionar y a corroborar lo que está escrito en el informe técnico. Porque es por ese informe técnico que se inició el proceso administrativo. Si yo, Diego Muñoz, que hice la inspección que motivó el proceso, no vi, se me pasó por alto, se me olvidó de poner en el informe o no inspeccioné determinada área y ahí estaban desechando sobre el suelo desechos peligrosos, pero yo no lo vi en mi inspección inicial. En la etapa de prueba que va otro técnico,
él ya no va a poder incluir esa observación. ¿Por qué? Porque esa observación no es parte del proceso ya. El otro técnico en la etapa de prueba, como el sujeto de control se está defendiendo y diciendo, no, esas observaciones no son así, por ende yo quiero una etapa de prueba, quiero que se vuelva a hacer una inspección, el otro técnico tiene que ir a verificar netamente todas las observaciones que estuvieron puestas en el primer informe técnico y determinar si el representante legal de verdad corrigió lo que dijo que había corregido o si se mantiene la observación, y ya de esta manera cuando él elabore su informe técnico debe de afirmar la observación que estaba contenida en el informe técnico inicial, que fue parte o que motivó el proceso administrativo. Eso es cómo se procede en el periodo de prueba. Este informe que se elabora dentro del periodo de prueba, ya sea de verificación de documentación o de la verificación en campo, de todo el proceso que se ha llevado a cabo, tiene que también ser, obviamente, puesto en conocimiento del departamento jurídico, que es quien lleva a cabo el proceso administrativo. Yo que hice la inspección en el periodo de prueba, elaboro mi informe técnico, mediante un memo notifico al departamento jurídico los hallazgos que tuve yo en la inspección de control. Obviamente hallazgos que tienen que ser los mismos, bueno, afirmativos o negativos, estos hallazgos que es lo que está en el primer informe. En base a eso, si el técnico que fue a la etapa de prueba afirma de que las no conformidades se siguen evidenciando, obviamente se va a emitir una resolución. En este caso, una resolución de sanción, ya puede ser según el tipo de infracción, puede ser una sanción administrativa o una sanción económica. Si dentro del periodo de prueba, el técnico que fue a hacer la inspección determina en su inspección de control de que las no conformidades que fueron determinadas en el primer informe técnico ya no se encuentran a vista o ya se encuentran subsanadas, obviamente la resolución va a ser con un archivo del proceso. Y este archivo obviamente ya no va a existir una multa, no va a existir tampoco una acción administrativa, puede ser revocatoria del permiso ambiental o suspensión de actividad. Ya, volviendo al caso de que esta resolución sea sancionadora, el sujeto de control, como todo, dependiendo de cualquier tipo de proceso, ya hablamos, administrativo, puede ser judicial, puede ser proceso temas de juicios contables, etcétera, etcétera, siempre hay el derecho de la segunda instancia o de otra instancia más. Entonces, todo este procedimiento que hemos visto desde el inicio del proceso administrativo hasta la resolución, ya sea para un archivo o para emitir una sanción, es la primera instancia. Y en el caso de las autoridades ambientales nacionales, en la Autoridad Ambiental Nacional, que solo es una, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Por ejemplo, la Dirección Zonal del Guayas emitió una resolución sancionadora a la Hacienda Diego, que se encuentra en el Cantón Guayaquil, y yo, como representante legal de la Hacienda Diego, no estoy conforme con esta resolución. Sigo diciendo, me sigo manteniendo que estas no conformidades no están acorde a la realidad de mi actividad. Entonces yo apelo a esta resolución. ¿Y dónde yo apelo a esta resolución? Si mi primera instancia es la dirección zonal. Yo ya apelo a esta resolución al señor ministro, es decir, al departamento jurídico del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Y ellos de la misma manera van a revisar todo el proceso que se llevó desde el inicio, qué fue lo que se contuvo en el informe técnico, cómo se realizó el proceso de notificación, si se respetó la notificación de los 3 días consecutivos, si el operador no era quien recibía de manera personal la citación, o si hubo una sola notificación y si fue la persona que, el representante legal quien recibió esta notificación. Van a revisar cómo se realizó la audiencia. Recordemos que en cada audiencia hay una acta. ¿Cuál fue el procedimiento para la audiencia? ¿Cuáles fueron los acuerdos o compromisos
que se llegaron delante de una audiencia, cómo se realizó el término de prueba y qué hallazgos determinó durante el periodo de prueba y cómo se emitió la resolución. Entonces, todo este procedimiento, ojo, porque no puede ser solo por parte técnica, tal vez, de que se pueda caer un proceso. Recordemos, tal vez, por mencionar mal un artículo. Yo me puedo equivocar como técnico o como abogado diciendo, en una resolución lo sanciono con tantos miles de dólares en base al artículo 500, por ejemplo, del Código Orgánico, en base al artículo 317 del Código Orgánico del Ambiente. Y resulta que yo estoy diciendo el artículo 317 es una infracción grave. Pero viene el otro abogado a la contraparte y dice, no, pues el artículo 317 no es una infracción grave, es una infracción muy grave. Desde estos errores, ya vienen las experticias o las estrategias de los abogados, se puede caer un proceso administrativo. Tal vez el proceso administrativo no se caiga por la parte técnica. Es decir, la parte técnica estuvo bien elaborada, la inspección inicial y la inspección del periodo de prueba. Pero en la parte legal, en la elaboración del auto inicial, en el proceso de citación y en la resolución, en la audiencia, hubieron procedimientos tal vez que se omitieron y tal vez el abogado defensor del representante legal ve que se cometió o se violó un derecho de él en temas legales y se puede caer el proceso administrativo. Entonces, ellos apelan a una instancia superior, por ejemplo, alegando de que el artículo el 317 no es una infracción grave, es una infracción muy grave, por ejemplo. Y en la resolución está lo contrario. Entonces se puede caer el proceso administrativo por tipiar mal algo o por hacer referencia a un artículo de manera errónea. Ahí puede dar la otra instancia la disposición, en este caso a la dirección provincial, de que se archive el proceso. Y obviamente ahí se indican los errores que puede haber dentro del proceso y por el cual procede el archivo. En caso de que todo el procedimiento, la parte técnica y la parte jurídica hayan sido bien ejecutadas, obviamente la segunda instancia, en este caso el departamento jurídico del señor ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, lo que va a hacer es a ratificar la sentencia. Y obviamente a disponer, se proceda con la cancelación, ya sea si ha habido multa económica o se proceda con las sanciones administrativas que haya de lugar. Esto en la parte de la Autoridad Ambiental Nacional. Ahora, en la parte de la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, es decir, los GAC provinciales, el mismo caso, desde el inicio del procedimiento administrativo hasta la resolución en la primera instancia. Y esta primera instancia se resuelve en la Dirección de Gestión Ambiental u otro nombre que tenga las direcciones de ambiente en las prefecturas. Si el operador, el representante legal o sujeto de control no se encuentra conforme o cree que ellos tienen aún un as bajo la manga para que este proceso se archive y no ser multado o no ser objeto de una sanción administrativa, ellos pueden recurrir a una segunda instancia. ¿Y cuál es la segunda instancia? Ya es el asesor jurídico o el departamento jurídico del señor prefecto o prefecta. Recordemos que la autoridad ambiental en una provincia es el GAP provincial. ¿Y quién es la autoridad máxima del GAP provincial? Es el señor prefecto. Que el señor prefecto o la señora prefecta o señorita prefecta tengan su departamento de gestión ambiental para que ejecuten todos estos procesos de gestión ambiental que fueron descentralizados por parte de la autoridad ambiental y que ellos deleguen mediante resolución la firma sobre todos los procesos de prevención y los procesos de seguimiento y control ambiental a la Dirección de Gestión Ambiental, ya se convierte en la primera instancia. Entonces ellos tienen que resolver allá todos los procesos que se llevan a cabo. Si el representante legal de la actividad considera que la Dirección de Gestión Ambiental, el departamento jurídico de esta dirección, ha realizado mal el proceso, la parte técnica ha realizado mal el proceso para el proceso administrativo, obviamente ellos van y apelan ante ya una instancia superior que viene siendo el procurador síndico o el área jurídica que tenga el
la prefectura, en este caso de manera directa el señor prefecto o la señora prefecta de la provincia de Los Ríos. Entonces, esta segunda instancia en las prefecturas son las que van a revocar la resolución tal vez que se pudo haber ejecutado mal durante todo el proceso administrativo, o a ratificar esta resolución y a disponer al operador, si hubo una multa económica, también realice el pago de la multa económica y se proceda con las sanciones también administrativas que hubiera de lugar. Puede ser revocatoria del permiso ambiental, puede ser también suspensión de actividades, etcétera, etcétera. Como que se me han dormido hoy día. Nadie me ha hablado. A ver. Le estoy escuchando, profe. A ver, quedamos ayer que vamos a salir. Bueno, veamos esta última diapositiva, que es un pequeño resumen de lo que vimos anteriormente, y podemos quedar hoy día hasta aquí para mañana continuar ya con los ejemplos, tema de sanciones, y vamos a hacer también una pequeña simulación de cómo calcular la multa ante algún tipo de infracción. Entonces veamos esta última diapositiva, como digo, que es un resumen de lo que vimos ya. A ver. Tenemos que el procedimiento administrativo sancionador, todo ese proceso que les acabé de hablar, puede existir la responsabilidad administrativa, como es la sanción. Por ejemplo, dentro del proceso administrativo, incluso dentro de la etapa de prueba, se le puede no solo disponer al operador, ¿sabe qué? Le vamos a hacer otra inspección de control para corroborar las conformidades o hallazgos que hayamos encontrado. También le podemos decir al operador, ¿sabe qué? En base al informe técnico que motiva el proceso administrativo, preséntese un plan de acción. Preséntese un plan de acción para subsanar aquellas no conformidades, y si usted cumple todo lo que propone el plan de acción, obviamente este plan de acción no tiene que ser proyectado a más de 3 meses. Recordemos que todo procedimiento de cualquier índole tiene que ser resuelto en máximo 90 días, es decir, 3 meses. Entonces, este plan de acción que el operador vaya a presentar dentro de la etapa de prueba, que él se comprometa ante la autoridad, sabe que yo voy a presentar un plan de acción para corregir mis no conformidades y en base a esto yo cumplo y por favor solicito ese archivo de proceso, es la opción que tenemos aquí, que es la presentación de medidas correctivas. La otra opción sería si el operador incumple todas estas disposiciones y en la etapa de prueba no subsanó las observaciones, obviamente va a existir una sanción. Esta sanción no quiere decir que murió la responsabilidad ambiental o las no conformidades que fueron descritas en este proceso administrativo. Si el operador presentó un plan de acción dentro del proceso administrativo y no lo cumplió, la autoridad ambiental va a seguir controlando esto, por más de que ya se haya sancionado o multado al proyecto. Si la autoridad ambiental de aquí a 3 o 4 meses vuelve a hacer una inspección de control y vuelve a evidenciar que el operador sigue cometiendo las mismas infracciones, esto ya se tomaría como una reincidencia. Y obviamente aquí ya vamos a subir de categoría en tema de infracciones. Vimos cuando tuvimos abierto el Código Orgánico del Ambiente, vimos que cuando no respondemos a las disposiciones de la autoridad ambiental, se nos convierte en una infracción grave. Por ende, si mi proceso administrativo se me inició porque no presenté mi auditoría ambiental de cumplimiento, no quiere decir que porque me multaron yo ya no tengo que presentar esa auditoría ambiental porque ya fui multado. No, al contrario, con más razón tengo que presentarla, una, para no volver a caer en lo mismo, no ser reincidente y de esta manera evitarme otro tipo de proceso administrativo
que me va a conllevar de gasto de contratar abogado y aparte, si me multan, pagar la multa económica. Entonces, todas estas medidas correctivas tienen que ser, aunque existan sanciones, tienen que ser realizadas por el operador para evitar caer en reincidencia. Ahora, si en la etapa de prueba, que se realiza dentro del proceso administrativo se evidencia por parte del inspector o el fiscalizador ambiental la inexistencia de responsabilidad administrativa, es decir, se equivocó el técnico al inicio, no realizó una búsqueda exhaustiva en el SUIA, por ejemplo, y ubicó que se inicia el proceso administrativo porque no tiene permiso ambiental. Se equivocó el técnico, rotundamente, en la primera inspección se equivocó. O recordemos que también el SUIA suele estar malo muchas veces el sistema, que no realiza búsqueda, etcétera, etcétera. Y esto incluyó en un error por parte del técnico. Entonces, el operador, como él sí tiene impreso su permiso ambiental, dice, no, pues sí yo tengo permiso ambiental. Entonces, aquí ya a voz de prueba, ya se determina la inexistencia de la responsabilidad administrativa y por ende se procede a archivar el proceso. Que hayan existido estos casos, como el ejemplo que le puse, sí ha existido. Sí ha existido. Muchas veces, lamentablemente, no ha existido una gestión documental adecuada en nuestras dependencias o en nuestras instituciones públicas que hacen que cometamos este tipo de errores. Y tal vez tenemos un operador, un representante legal que sí ha sido ordenado en ir archivando todos los pronunciamientos que le dio la autoridad ambiental y cuando le abren estos procesos administrativos, por ejemplo, por no tener el permiso, él se acerca y sí tiene el documento. No, pues yo sí tengo el permiso. Resulta que tal vez en la dirección provincial se perdió el archivo, etcétera, etcétera, o no hubo un adecuado manejo de la gestión documental y se hizo que se cometiera este tipo de errores. Y entonces, cuando ya existe la prueba de que no es así, que es inexistente esta no conformidad, obviamente no le queda más que al departamento jurídico de que procede al archivo del proceso administrativo. ¿Alguna pregunta que tengan, amigos, ya para que demos por hoy día? Hasta aquí no puedo porque me dejan botada, profesor. Chao, mijito lindo. Bueno, muy amable, chaito, cuídese. Diego, yo tengo una consulta que acabo de ver del deber que nos ha enviado de la tarea. Ya. La tarea, la primera pregunta dice un listado de 5 proyectos. O sea, ¿son proyectos específicos o el proyecto es decir, no sé, una licencia ambiental dentro del SNAP y zonas intangibles, me invento? Correcto. ¿O es el nombre de un proyecto en específico? No, tiene que listar, por ejemplo, yo puedo decir Hacienda Bananera Diego, pero ¿por qué es competencia de la autoridad ambiental? Puedo decir Hacienda Bananera Diego que se encuentra intersectando con el SNAC, por ejemplo, o con determinada área protegida y por eso es competencia de la Autoridad Ambiental Nacional. Ahora puedo poner la construcción de una hidroeléctrica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un sector estratégico. Ok. Sí. Perfecto, entendido. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Diego, la segunda pregunta tenemos que ponerlos, por ejemplo, lavadoras, mecánicas, así. Correcto. Ahí me gustaría, creo que le pedí 3 o 5 también. 3 creo no que. dice más. Sí. No dice. No dice, pero no dice la actividad, dice qué sectores le corresponden. Entonces, por eso, allá iba, por eso le pregunto. Por ejemplo, si me gustaría que telecomunicaciones. Ya, esa era así. Claro, Ajá. ya respondió ahí la tarea. ¿Qué? ¿Dijo? Sí. Los sectores, esa es la pregunta, sí. ¿Qué sectores son los que les corresponde controlar la autoridad ambiental de aplicación responsable? Ya la compañera dijo una, y ahí las otras. Estoy subiendo los videos, espero hoy día poder subirle todos los videos. No sé por qué, pero ayer no me quiso subir uno. Ya hoy día se terminó de subir. Ahorita voy a seguir subiendo para pasarle, para que puedan realizar la tarea, porque en la clase ayer sí estaban ahí qué sectores son competencia de la autoridad ambiental de aplicación responsable.
Y en la Sí, y nos ter- puede pasar la presentación también, por favor. ¿Cuál es la Ah, ya, competencia? correcto, listo. Y las competencias, ¿cómo es eso en temas de minería? Me recuerdan la pregunta, porque de verdad que antes la redacté y ya no me acuerdo muy bien. ¿Cómo dice? ¿Cuál es la competencia ambiental que tienen los GAT municipales en temas de minería? Ah, ya. Bueno, se la voy a decir. Única y La no metálica sería en temas de áridos y pétreos. Sí. Esa sería una. Sí. Solo una es. Sí, solo esa es. esa es la única. Solo es. Sí, solo es esa. Ah, ya. Sí. ¿Alguna otra consulta? No, ya creo que le entendí más, un poco mejor la. No te entendía la pregunta. Sí, Bueno, no se preocupe. Igual estamos aquí para solventar eso. muchas gracias. Bueno, entonces ha sido todo por hoy, estimados amigos. Voy ahorita a seguir subiendo los videos. Espero hoy día poder subirlos con este. Serían 3 que me faltarían para poderles compartir los links y para que puedan tener las clases. Y las presentaciones que me han pedido también voy a pasar. Muchas gracias. Que tengan una linda noche. Y nos vemos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.